Esta serie de enseñanzas acerca del liderazgo cristiano, y tiene un propósito. Esto no es para llenarnos de conocimiento, esto es para ponerlo por obra. Amén. Esto es para que usted lo ejercite en el día a día y pueda ser un líder emprendedor en Cristo Jesús. Recordemos lo que ayer hablamos: el liderazgo cristiano no tiene nada que ver con el liderazgo secular, con el liderazgo de este mundo. Y Dios está formando líderes en esta congregación, y por eso las oraciones de este tiempo, estos días, son orar por el liderazgo que ya está y el potencial liderazgo que ya Dios está levantando. Es importante que el liderazgo que ya está estemos apercibidos, prestemos atención, estemos sometidos en la presencia de Dios, para que no pase como Elí. Elí, un líder sacerdote, se adormeció, y Samuel, que era un pequeño, empezó a escuchar la voz de Dios. Usted ha leído en alguna oportunidad esa historia de Elí y Samuel. Pues Dios no quiere que nosotros, el liderazgo que ya está, se adormezca, y que estemos apercibidos para ayudar al liderazgo que se está levantando. ¿Qué recuerda de lo que vimos ayer? ¿Alguien que me pueda decir? Queremos prestar atención y prestar atención. ¿Cómo dice? Aquí. Prestar atención y obediencia. Obediencia y prestar atención. Hay que ser ¿qué? Siervos. Así es. Señor Jesucristo vino a servir y no a ser servidos. Hay hombres que entran a las congregaciones y quieren mandar. Entran a las congregaciones y se sientan en lugares estratégicos para enseñarle la Biblia a los demás y decir que lo que está diciendo allá no es. Cuando usted escuche esto, cuando usted está en la iglesia y alguien lo está interrumpiendo y lo distrae de lo que está diciendo el que está aquí adelante, esté atento a lo que le esté diciendo, porque no todos los que están en la iglesia son trigo, como bien lo decía muy bien Miguel cuando predicó. Cuando usted está en la iglesia y escuche esto bien, estamos cerrando los muros. Cuando usted es alguien en la iglesia y comienza a decirte, mira lo que dice aquí, eso no es lo que está diciendo el pastor. Si eso es así, es posible, usted le tiene que decir, bueno, pero hablemos con el pastor para ayudarlo y corrija eso, porque si no, eso es murmuración. Y era lo que hablaba en la oración ayer Elio, cuando estaba orando, constantemente habló acerca de la murmuración. ¿Alguien escuchó esa oración? Porque eso viene de la boca y guiado del Espíritu Santo, porque quizás el enemigo, si no está pasando, quiere traerlo. Y usted tiene que estar apercibido. Aún si es un familiar, usted tiene que exhortarlo. Hermano, aquí no queremos murmuración. Si eso es así, vamos a aclararlo de una vez para que las cosas vayan fluyendo. Amén. Así que no se deje entretener y esté atento, preste atención. ¿Qué es prestar atención? ¿Ah? Escuchar nada más. Estás pendiente de lo que se mueve. Estar pendiente de lo que se mueve. Eso está bien, pero no es solamente eso. Eso está bien, pero tampoco es eso solamente.
El prestar atención tiene que estar conjugado con el obedecer. Porque Saúl escuchó todo lo que le dijo Samuel, pero por no prestar atención no pudo obedecer. Y eso pasa. Yo a veces doy instrucciones a la persona y después dice, yo lo hice así, asado y sancochado, pero así no fue como yo te dije. No escucho bien. ¿Sí me explico? Y Dios nos está enseñando a todos nosotros a prestar atención. Vuelvo a repetir como que así. Ah, ok. Eso es importante y sobre todo cuando viene algo de parte de Dios. Por eso es importante eso de la obediencia y el prestar atención, porque es lo que va a traer bendición. Fíjate, me llama mucho la atención. Recuerdo que esto es un taller. Son 9 puntos. Pero realmente todo este taller son 21 puntos, que lo vamos a ver en los líderes. Se van a notar lo que quieren ser líderes de altares, porque se va a dar un taller de 21 puntos. O sea que van a faltar 12 después de este. El taller consta de 21 puntos para formar a un líder, o básicamente un líder. Y si alguien quiere ser líder de altar familiar, a partir de ahora en esta congregación, tiene que hacer este taller de líder y después se va mejorando en otros puntos importantes. Allí leía nuestra hermana Noelia, en el versículo 14 de Josué 24, lo traigo a colación, porque esto me llama para que usted preste atención. Lo que ella leyó, Dios lo está diciendo, yo me gozaba con él. Digo, hijo, eso es para que presten atención lo que ya tú le dijiste a cada uno de ellos cuando se reunieron contigo. Porque quizás no prestaron atención. Yo espero que hoy preste atención con esta palabra y la que yo le voy a repetir, para que sepa qué es lo que Dios quiere para esta temporada, para su vida, para mi vida, para su familia, para esta congregación y nuestro país. ¿Quiénes? Levanten la mano los que se reunieron conmigo durante 2 semanas cuando le correspondió. ¿Más nadie? ¿A quién más? Ok, gloria a Dios. Dios nos dio una palabra, ¿verdad que sí? Cuando yo me reuní con algunos con ustedes, ¿verdad? Les voy a leer lo que dice aquí. Ahora pues, temed a Jehová y servidle. ¿Con qué? Con integridad. ¿Qué es lo que está allí? Yo no había buscado este pasaje bíblico, pero Dios me lo está dando ahorita a través de Noelia. ¿Pero por qué me lo está dando ahorita a través de Noelia? Es por la palabra que ya yo dije en Génesis 35 y ahora se los voy a dar. Pero primero termine conmigo aquí para que usted vea cómo el Espíritu Santo va hilando las cosas. No es mero conocimiento humano, va hilando, Él va enlazando las cosas, porque el día 30, estoy seguro de eso, después de ahí esto no va a ser igual. Y usted va a ver las cosas diferentes en muchas partes y en muchas coordinaciones de esta congregación. Ahora pues, temer a Jehová no es un temor fóbico, es un temor de reverencia, un temor de respeto, temor por amor. Y servirle con integridad y en verdad. Es lo que está pidiendo Dios. Preste atención para que pueda obedecer. Integridad y en verdad. Pero cuando escuchamos esta palabra, integridad y en verdad, y no tenemos el conocimiento, se hace ambiguo y no vas a saber cómo lo vas a hacer. No sé si me estoy explicando. Si yo te digo a ti, Lía, que sirva con integridad, ¿qué me dirías tú? Que sirviera de una manera recta, de la mejor manera de hacer. Ajá. ¿Y usted? Que sirviera de una manera, como dijo la hermana, una manera recta, una conducta intachable, honesta, y en servicio a los demás de una manera humilde también, pienso yo. Servicio a los demás, en pro de los demás y de Dios. Ajá, ok. ¿Están prestando atención, verdad? Sigue diciendo, y quitad, y subraya allí, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Subraye eso de otros dioses. Si usted quiere prestar atención y sepa lo que va a pasar con su vida de liderazgo, subráyelo para que pueda entender lo que le estoy diciendo de parte de Dios y después no venga como hizo Saúl delante de Samuel, porque ya después. Y dice, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis,
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, aquí está confrontando el Espíritu Santo a estos hombres y también nos confronta a nosotros, dice, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto significa convicción y decisión. Hay integridad en este hombre. Él no le importó lo que decían los otros 11 príncipes. Él estaba claro a quién le estaba sirviendo y a quién le iba a servir. Por encima aún de lo que pudiese pensar su familia, él estaba claro. Y conforme a sus convicciones, su familia iba a ir detrás de él porque estaba claro a quién le iba a servir hasta las últimas consecuencias. Amén. Cuando alguien tiene claro eso, el resto de la familia o corre o se encarama. Así de sencillo. Esto es así. El Evangelio es para hombres y mujeres que hemos creído que vivimos para Él y morimos para Él. Amén. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que muramos o que vivamos, para Él lo hacemos. Amén. Por eso que el cristianismo no es aleluya, aleluya, gloria a Dios. Usted que está aquí es porque usted está considerando y Dios lo está observando y sabe que usted es un líder. El líder no es pusilánime. Yo no le voy a decir que es pusilánime, búsquelo en el diccionario mañana. El liderazgo, el líder puede tener temor, pero cree que su Redentor lo va a guiar, lo va a salvar, lo va a proteger. ¿Quién está gozoso por ir a San Carlos? Amén. Gloria a Dios. ¿Usted subrayó y quitá entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres? Sí. Ahora yo les voy a hablar en Génesis 35, lo que yo le dije a varias personas en la reunión. Dios me dio esta palabra a mí y cuando me la dio, me dijo, esto es para ti y para los que están contigo. ¿Quiénes de los que están aquí? Porque por supuesto muchos que no estaban en ese tiempo. Yo fui a hacer vigilia casa por casa con familias. Casa por familia. Fui a cada matrimonio, a cada familia. Hay algunos que no están aquí. Alexander, Ricardo, esa familia. Fui a donde Damaris, yo fui a donde Cruz, fui a donde Carlos, fui a donde Armando. Después le voy a llevar esa palabra para que preste atención. Me dice así el Señor. Dijo Dios a Marcelo. Sí, yo sé que es Jacob. Está prestando atención. Levántate y sube a Betel. Betel significa casa de Dios. El Señor me ungió en el año 2006 en una habitación con un catre en San Francisco. Esa fue mi casa de Dios. Ahí. Y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. El Señor me sacó de Caracas, me trajo a este lugar, Maracaibo. Entonces Marcelo dijo a su familia y a todos los que con él estaban, y esos son ustedes, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Desde este punto, allá hasta donde está Josué, pasaron cientos y cientos de años y no prestaron atención. Todavía seguían con los dioses ajenos. Pero nosotros no nos vamos a quedar con los dioses ajenos. El Dios ajeno, aquí, antes de seguir continuando con la palabra, el Dios ajeno puede ser para ti orgullo, prepotencia, vanidad, desobediencia, rebeldía, altivez, complejo de inferioridad, complejo de superioridad, orgullo, murmuración, chisme, no sé. Cada quien tiene que orar y pedir a Dios, Señor, saca que Dios tengo en mi corazón. Porque cuando Dios trae esta palabra y la confirma hoy otra vez, es porque algo hay en nuestro corazón. Y hoy lo vamos a aprender con la integridad. Nadie puede engañar a Dios. Ninguno de nosotros podemos engañar a Dios. Cuando Dios mete un pueblo, así como a nosotros, 9 días más, porque era hasta el 21 y me dijo, hijo, quiero que 9 días más y le hables acerca del liderazgo. Y el día 30 le voy a explicar por qué.
Porque me dijo, no le digas todavía hasta el último día por qué están allí. Aunque ellos deberían discernir el por qué están allí. Deberían estar orando para que cuando tú des la palabra, ellos digan, ya yo la recibí, ya yo la tenía en mi espíritu. Y eso verdaderamente viene de Dios. Si no lo está haciendo, no está prestando atención y solamente está en ese lugar sentado calentando la silla. Y aquí no queremos ser calentadores de silla. Sigue diciendo, y limpiaos. Fíjense, son tres cosas. Quitar los dioses ajenos, dos, limpiaos, y tres, mudar vuestros vestidos. Tres cosas tenemos que hacer. Y limpiarnos solamente podemos hacerlo a través de la lectura de la palabra, porque Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y cambiar nuestra vestidura significa lo que el hermano Gabriel nos predicaba acerca de pasar al otro nivel. Cuando alguien pasa a otro nivel vienen otras vestiduras, porque cuando alguien pasa de raso a sargento es otra vestidura. Cuando pasa de sargento a capitán, coronel, no se pasa a otra vestidura. Pero para poder llegar a esas vestiduras, fíjense que es lo último, primero tengo que dejar los dioses, tengo que limpiarme y ponerme las nuevas vestiduras. Si no, eso no va a poder ocurrir. No sé si me están siguiendo. ¿Están prestando atención? Bueno, yo espero que anote algo, porque después la gente cuando sale, le pasa como a Saúl. Entonces, después que Dios me da la instrucción, y yo le hablé mucho de esto a los que estuvieron en la reunión conmigo durante toda esta semana en cada coordinación, dice el versículo 3, y levantémonos entonces. ¿Quién? Marcelo, el liderazgo y la familia, levantémonos y subamos a Betel. Usted no se va a ir conmigo al cuarto donde Dios me ungió. Usted va a ir a la habitación a buscar al mismo Dios, que es diferente. ¿Sí me estoy explicando? Entonces usted tiene que levantarse, subir a Betel, conmigo, hablando en el Espíritu, buscar la presencia de Dios, y ahí vamos a hacer un altar a Dios, y ahí Él nos va a responder. Amén. En el versículo 4 dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. ¿Qué significa? Hubo confesión entre el liderazgo. Se perdonaron los unos a los otros. De eso se refiere en nuestro contexto. Amén. Para que haya integridad, haya transparencia y nadie pueda venir a socavar. Cada uno del liderazgo que está conmigo sabe cuál es mi vida, parte de mi vida pasada que ha sido bien oscura. Para que si cualquiera pudiese decir algo, ellos saben quién ha sido el antiguo Marcelo y puedan dar testimonio quién es el que ahora está delante de esta congregación. Porque yo dejé mis dioses ajenos y sigo dejando dioses hasta que Él venga a buscarme. Y al hacer eso, entonces podemos salir, como dice el versículo 5. Ahí sí podemos salir. Podemos salir a evangelizar con tranquilidad, con seguridad, con integridad. ¿Por qué? Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob, o sea, al pueblo de Dios. Porque el temor vino sobre ellos, porque la gloria de Dios estaba sobre ese pueblo, porque habían dejado sus dioses, se habían limpiado y habían tenido nuevas vestiduras y fueron a Betel. Y allí, en el versículo 6 dice, y llegó Jacob, el pueblo, a Luz. Luz significa almendro, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, casa de Dios. Él, es decir, Jacob, es decir, yo, y todo este pueblo que está aquí, con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó el lugar el Betel. Ya no se llamó Betel, o sea, algo más profundo. Significa el Dios de la casa de Dios. O sea, que no te quedes solamente con la casa de Dios, quédate con el Dios de la casa de Dios. Eso es lo que quiere Dios ahora con este liderazgo, que busque más presencia, que busque más revelación, porque lo que vamos a vivir este año, si no tiene la revelación de Jesús clara, se puede confundir y puede caer como Saúl, por las presiones de este mundo. Saúl cayó por las presiones de los que estaban a su alrededor, pero Josué no cayó por las presiones que estaban alrededor. Por eso lo que leímos ahí en Josué 24:14, que se lo dio el Espíritu Santo revelado a esa sierva cuando se paró aquí, dijo que él y su casa servirían a Jehová, que si ellos querían servir a otros dioses, eso mismo les puedo decir yo a ustedes. Si cada uno de ustedes quiere servir a otros dioses, yo no. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Tú le puedes decir eso que está a tu lado? ¿Por qué viene todo esto, iglesia?
Fíjense lo que dice el versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob. ¿Por qué? Porque levantó el altar y entró a la presencia y Dios se reveló. Cuando Él se revela cuando somos obedientes. Él fue obediente. ¿Hubo obediencia aquí o no hubo obediencia? Jacob prestó atención. Él se levantó, fue a Betel, pero antes de ir a Betel le dijo: límpiense de los dioses, limpiaos, vestiduras nuevas. Reentregaron, salieron. El temor de los que estaban alrededor, estaba el terror de Jehová sobre ellos. Edificaron altar, entraron ahora a ese lugar y ahora no se llama Betel sino el Betel. Ahora Dios se aparece porque prestaron atención y obedecieron, que era lo que aprendíamos ayer. Hubo obediencia y ciertamente entonces Dios lo bendice y le dice, cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Recuerden que la palabra bendición significa multiplicación. Cuando Dios le dice a Adán y Eva, le dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. No le dijo primero, fructificad y multiplicaos. Dios primero te capacita con su bendición y luego te da la orden y la instrucción y te dice, multiplicaos y fructificaos, porque ya yo te bendije, ya yo te di lo sobrenatural, ahora tú haz lo natural. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué es lo que nos está pidiendo Él ya a nosotros si cumplimos con todo esto cuando terminemos los 30 días y comencemos a hacer lo que Dios quiere que hagamos aquí en Venezuela? Él nos va a dar una palabra de bendición el día, al final de este ayuno, Él nos va a bendecir. Y Él me decía en el Espíritu, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. ¿Por qué le dijo esto Dios a Jacob? Haciéndole entender, mira, así veas cosas imposibles de hacer, así creas que tú no lo puedes hacer, no lo vas a hacer tú. Yo soy el Dios omnipotente, yo lo voy a hacer. Y es lo que va a hacer en todas las partes donde Dios nos va a llevar este año a predicar su evangelio, que pareciera que no pudiésemos ir, pero vamos a poder ir. Y después que viene esa bendición, entonces sí le dice, crece y multiplícate. Y esa palabra me la dijo el Señor el 5 de septiembre de 2013 y me la confirmó ahora y me vuelve a decir, crece y multiplícate. Una nación, el remanente fiel, y conjunto de naciones, varias iglesias que vamos a edificar en el nombre de Jesús, procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Por eso hombres y mujeres de esta congregación saldrán a otros lugares a pastorear bajo la cobertura del remanente fiel. Por eso tiene que estar prestando atención y obediencia. Eso lo percibí ahora en la reunión que tuve ahora con el liderazgo base. Y Miguel Calderón, como vamos ahora a San Carlos, decía, pastor, ¿y ese fruto a quién le va a quedar? Bueno, ya hay unos pastores, pero está dividido. La pastora que está comenzando, está aprendiendo, tenía un pastor, el pastor se fue, y hay algunos que vienen de Trujillo cada cierto tiempo y ella sola está aprendiendo. Mientras él decía eso, yo le dije, él me queda viendo, nos quedamos viendo y recibimos el Espíritu. Yo le dije, bueno, si no hay nadie, nosotros mismos vamos a ir para allá. Así sea 4, 5 o 6 meses, nos estaremos rotando algunos de nosotros e iremos allá a fundar simiente. Y entonces, si es necesario, se establece una congregación en aquel lugar. Gloria a Dios por eso, amén. El que está percibido y prestando atención puede decir amén con confianza y con convicción, sabiendo que quien lo va a hacer es el Dios omnipotente. Amén. Ok, una vez dado esta introducción, vamos a entrar con esto de la integridad, que tiene que ver con lo que estamos hablando, iglesia. Yo no quiero que pierdas la hilación, la relación de lo que estamos hablando. Fíjense cómo esta hermana dio esa palabra de parte del Señor en este lugar. Y esto ya lo habíamos hablado hace 2 semanas atrás. Esta palabra me la dio a mí en diciembre el Señor. Y ahora trae esta palabra para recordármelo. Y yo decírselo ahora a todos, porque no todos la habían oído. Y ahora están oyendo, y por lo tanto todos tenemos una responsabilidad delante de Dios de prestar atención y ahora obedecerle, por amor a Él, por amor a nuestra familia y por amor a nuestro país. Amén. Entonces tenemos que estar atentos de todo lo que se está moviendo en nuestra congregación y allá afuera. Yo el primer día del ayuno leí Isaías 6 y ahí hablaba que el rey Usías moría y que en ese año Isaías vio al rey y todas las faldas que cubrían el templo.
Presta atención a lo que Dios está haciendo con nosotros y lo que va a hacer en este país. Ahí en Tito 2.7, tome nota, puse los pasajes bíblicos porque ayer me di cuenta que mientras los buscábamos se iba un tiempo. En Tito 2.7 dice, presentándote tú, hablándole a Tito, Pablo, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. ¿Qué es la integridad? Es uno de los valores máximos al que le siguen los demás valores. O sea, es el primordial. Dicho de una persona íntegra, recta, como decía nuestro hermano Nelson, proba, intachable. Esta palabra en el idioma griego es astoria, similar a tarsia, que significa libre. Se acabaron las pilas, casi. Libre de mancha. ¿Ok? Ahora pregunto, ¿quién puede estar libre de mancha? Si todos nosotros no somos pecadores practicantes, pero somos pecadores, redimidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso tenemos que tenerlo claro. La integridad no se mide conforme a los valores del mundo. La integridad se mide conforme a lo que somos nosotros delante del Señor. Y saber que tenemos un corazón conforme al de Dios. Hoy vamos a ver los ejemplos, vamos a seguir con el mismo Saúl y vamos a ver la vida de David. Para que veamos entonces cómo alguien puede llamarse un corazón íntegro. David tenía un corazón íntegro, pero si usted se pone a evaluar el hecho de que él tuviese un corazón íntegro, alguien que mandó a matar, alguien que se acostó con otras personas, alguien que tenía concubinas, alguien que mató a tantas personas, ¿cómo podía llamarse íntegro? Si desde el principio en la ley, cuando leemos la palabra, decimos que tenía que pagar la sangre de hombre por hombre. ¿Alguien ha leído eso en alguna oportunidad? Inmediatamente en el libro de Génesis, en el capítulo 9, hay una palabra interesante. Alguien que la busque allí, Génesis 9, rapidito. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esto fue escrito en Génesis y David apareció muchos años después. ¿Y cómo es eso que Dios llamó a David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Hay sazones y hay temporadas y hay tiempos en donde Dios hace cosas que pareciera que están fuera de su contexto y que están fuera de su ley. Porque alguien cuando lee eso se va a decir, bueno, ¿y cómo es esto? Si ahí está diciendo Dios que el que derramare sangre de otro hombre derramará su propia sangre. O sea que David debió morir a manos de otro hombre y no fue así. De hecho, Jesús es llamado el Hijo de David. Entonces, a raíz de todo esto, usted y yo tenemos que tener claro el contexto bíblico y el contexto actual en cuanto a la integridad del liderazgo cristiano en estos tiempos. Y esto no es que nos da licencia para pecar, ojo, porque la palabra es clara en Hebreos 10:26, que ya no hay más sacrificio por el pecado. No es un pecado voluntario lo que tú y yo tenemos permiso de hacer, de ningún tipo, sino algo involuntario, algo que todavía tú no tienes el dominio propio y se te escapa una mala palabra, se te escapa un mal pensamiento y Dios lo está escuchando, porque aún no ha salido la palabra de nuestra boca y Él la conoce toda. Pero Él tenía un corazón así. Cuando usted lee todos los salmos, como ya se lo he dicho en otras oportunidades, este hombre siempre iba a los pies de Jesús, siempre iba a Él, Betel, al Dios de la casa de Dios, siempre. Cometió adulterio y en el Salmo 51 usted puede leer todo ese salmo donde Él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Un corazón contrito y humillado no despreciará jamás. Dice que convierta su corazón en un corazón íntegro. Vaya conmigo ahí al Salmo 51, rapidito. Y alguien que lea el verso 10, 51:10 si no me equivoco. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y renueva un espíritu recto. Significa también íntegro. Porque la palabra significa recta, proba, intachable. Él estaba pidiendo a Dios que le creara un corazón limpio. Para eso tiene que haber un proceso. Tiene que dejar los dioses, la lascivia que había por lo que hizo. Tenía que limpiarse
y vestir nuevas vestiduras. Ya, pero ahí hubo consecuencias, porque usted conoce la historia de David. El bebé que tuvo con Betsabé lo perdió, aun cuando él tuvo 7 días de ayuno por eso, ese bebé murió. Y no solamente eso, por cuanto él hizo eso a oscuras o a escondidas, el Señor le dijo, y aún tus hijos se acostarán con tu concubina a la luz pública. Y Absalón se acostó con las mujeres de David, y luego él lo persiguió. ¿Por qué quedó este ejemplo? Para que nosotros nos cuidemos y sepamos que cualquier cosa que nosotros podamos hacer van a tener consecuencias. Él nos perdona, pero quedan las consecuencias. Por eso tenemos que vivir intachables, en integridad, y eso se logra buscando la presencia del Señor, iglesia, porque todos nosotros estamos en este cuerpo de muerte. Por eso que cuando usted tenga la oportunidad y lea todo el capítulo 7 de Romanos y continúa en el versículo 1 del capítulo 8, dice Pablo que anda en el Espíritu y no anda en la carne, esa persona no tiene ninguna condenación. Amén. Entonces, vemos que la integridad, dice aquí, en el párrafo final, el accionar del genuino cristiano debe ser basado en la integridad. O sea, en pureza de motivos o sinceridad de corazón y en la integridad de la doctrina cristiana. A los discípulos de Jesucristo y en especial a los que ejercen un liderazgo o ministerio en el cuerpo de Cristo se les demanda tener una integridad absoluta, además de una conducta acorde al cargo que ejercen. Se les exige actuar con el ejemplo de buenas obras. Vaya conmigo a Efesios 2, 10. Alguien que lo lea en voz alta. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense aquí algo bien interesante y preste atención a lo que nos está diciendo. Porque somos hechura suya. ¿Hay alguien que esté hecho aquí por Dios? Pero no creado en el vientre de nuestras madres. Aquí dice creados en Cristo Jesús. ¿Eso cuándo ocurrió? Más aquellos que lo recibieron, aquellos que creen su nombre, les fue dada autoridad o potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, con un propósito y un objetivo, dice aquí, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, esas obras ya Dios las tiene preparadas, las tenía preparadas de antemano. Quiere decir que tú y yo podemos andar en ellas, porque aquí dice, para que anduviésemos en ellas. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De Dios o mía? ¿De Dios o mía? Mía. Dios ya la hizo. Él lo puso para que lo podamos hacer dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿por qué muchas veces no lo hacemos? Porque esta carne pecaminosa, este yo nuestro quiere levantarse, y la única manera de que esté dominado es por el poder del Espíritu Santo de Dios, es buscando su presencia, doblegándonos delante de Él, humillándonos delante de Él, aprendiendo a pedir perdón el uno por el otro. De esa manera el enemigo es descubierto, la carne se somete y seguimos avanzando. Pero muchas veces nos callamos situaciones que tenemos entre nosotros y va creciendo la yuca. Y después que yuca es más difícil que saca el conuco. Por eso tenemos que ir a la presencia del Señor, buscar de su gloria, para que poder tener fuerza para pedir perdón cuando tengamos que pedir perdón. Y también perdonar cuando nos vengan a pedir perdón, cuando hay algo que creemos y sentimos que tenemos la razón. Porque si tenemos el mismo espíritu de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener ese mismo sentir. ¿Alguien puede leer de ahí rapidito Filipenses 2, versículo 2, que dice? Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Ajá, ¿qué dice el 3? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo. ¿Qué tal? ¿Qué le trae a memoria esa parte? Viendo a cada uno de los demás como superiores a ti mismo. Porque tú te estás haciendo siervo. Pero resulta que hay algunos líderes todavía tienen el chip de allá afuera y quieren estar por encima de los demás. Y nadie está por encima de nadie. Si todos, escuche esto, si todos tenemos este mismo sentir, porque Pablo dice, completar mi gozo, o sea, sientan lo mismo que sintió nuestro Señor Jesucristo, que Él siendo Dios, Él no vio el hecho de ser Dios, sino que se
despojó de eso. Aún nosotros siendo hijos de Dios, si nosotros nos sometemos los unos a los otros, hay bendición y su gracia comienza a fluir. Porque todos los ministerios, los 5 ministerios, ninguno está por encima del otro. Todos son lineales. Porque aquí esto no es piramidal, esto es lineal. La cabeza es Cristo. Pero hay un orden. Sí hay un orden. Y es ahí donde muchos se confunden y hay un desorden. Usted tiene que ir a cada coordinador que aquí está constituido, la coordinación de evangelismo, la coordinación de discipulado, la coordinación de diáconos, diaconisas, ancianos, pastorado, teatro. Hay coordinaciones y cada cual está en una de esas coordinaciones. Y a ese coordinador se debe dirigir. Y si por alguna u otra circunstancia algo está pasando con ese coordinador, Dios es el que quita, Dios es el que pone. Usted igual se sujeta como David. David se sujetó a Saúl, independientemente de la realidad de Saúl. Pero él se sujetó y esperó el tiempo propicio que Dios lo exaltara. Por eso humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Porque los cargos que sean conforme a la mentalidad del hombre no prevalecen. En algún momento caen como los de Saúl. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, no podemos vernos superiores los unos a los otros. Y en eso radica la integridad, el respeto mutuo, el amor mutuo, el amor a Dios y el amor al prójimo. La integridad tiene que ver con el carácter. El carácter es esencial para tener éxito en el servicio a Dios, en la medida en que Él lo evalúa. Él prueba nuestro carácter para poder abundar al carácter de Cristo. Josué estaba siendo probado del lado de Moisés. Cuando Moisés subía a la mitad de la montaña estaba Josué, servía a Moisés, estaba siendo formado y fue probado por Dios. Lo llevó al lugar donde estaban los gigantes, lo llevó a la tierra prometida. Caleb y él fueron los únicos que tenían el carácter suficiente para que en medio de 3 millones de personas, 10 de ellos dijeran que esa tierra no era muy buena porque había gigantes. Era buena en cuanto a la tierra que fluía leche y miel, pero dieron un informe equivocado. ¿Por qué? Porque lo hicieron con temor, lo hicieron conforme a lo que pensaban. Voy a poner el ejemplo otra vez del hermano Giancarlo, pero como eso es sabiduría, eso es integridad. Lo que hizo Giancarlo, eso es integridad. ¿Qué dijo él? Él le dijo a su hermana, dile al pastor, tú que estás más cerca de él, dile que por qué va a hacer el evangelismo allá en la noche de la matancera, si allí no hay nadie. El Dios lo redargulló. Me imagino que le pidió perdón al Señor. Sí. ¿Y qué pasó allí? Ahí hay integridad con Dios y con nosotros. Lo da aquí de testimonio y es convicción. Así igual Josué, no le importó que 10 dijeran eso y que los otros lo vinieran a apedrear. Porque cuando ellos dijeron subamos, porque Dios dio la palabra y ganaremos y venceremos. Y querían apedrear a Josué y a Caleb. Pero ¿quiénes se ganaron la bendición cuando entraron allá a aquel lugar? Josué y Caleb. Entonces no importa lo que podamos oír algunas veces de algunas personas, aún dentro de esta congregación, usted haga como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Tiene que haber carácter, en el liderazgo tiene que tener el carácter y Él lo va formando. Si usted se dispone, Él lo va formando. Porque usted va a oír muchas cosas de muchas personas y usted tiene que avanzar. Dios le dio una misión aquí en esta tierra. Sí, y yo lo que estoy haciendo es este principio que está aquí, que no está en las escrituras literalmente, pero lo leí una vez y se me quedó grabado y lo volví a leer ahora en un libro y puse ese pensamiento. Se siembra un pensamiento, se cosecha una acción, porque todo lo que tú piensas y lo crees, tú lo haces. Se siembra una acción, se cosecha un hábito. ¿Por qué? Porque una vez que tú aprendes a leer la palabra y haces tu devocional pensando que agradas a Dios y que le vas a conocer, entonces actúas así todos los días, ya es un hábito. Y ese hábito, al sembrar un hábito, se cosecha un carácter. Nadie te va a mover ya. Cuando ya tú tienes un carácter formado, porque hubo un pensamiento que cosechó una acción, y esa acción cosechó un hábito, y ese hábito un carácter, ese carácter te va a llevar a un destino en Cristo Jesús. Pero eso se va haciendo. Amén. De eso se trata la integridad. Capacidad sin integridad puede traer una tragedia. Así como lo hizo el rey Saúl. Muchos llegan a las congregaciones con muchas habilidades, con muchas capacidades, con mucha sabiduría del mundo, pero si no hay integridad, hay un desorden y hay problemas espirituales
y hay problemas emocionales. Ningún talento puede compensar la falta de integridad. ¿Qué quiere decir con esto? Que puede ser alguien que tenga muchas habilidades, conozco muchos oradores, predicadores, pero no son íntegros, y están robando al pueblo y no son íntegros, y eso trae daño espiritual a una congregación, a una familia y aún a una nación. Cuando no hay integridad estamos viendo lo que estamos viendo en nuestro país sin ir muy lejos. Cuando no hay integridad en la política, cuando no hay integridad en la economía, vemos lo que estamos viendo. Pueden haber habilidades, pero no hay integridad. ¿Hay integridad en nuestra nación en términos políticos, económicos y financieros? ¿Sí o no? No. Usted no tiene, si tiene alguna tendencia política yo se la respeto, pero sea ecuánime y objetivo. ¿Hay integridad? No la hay. No hay integridad. Si hubiese integridad, ciertamente estuviésemos viviendo en bonanza, pero no hay integridad. Al no haber integridad, estamos viendo lo que está ocurriendo. Pero eso es el sistema del mundo. En el sistema del reino de Dios tiene que haber integridad en todos los aspectos. Santidad. Integridad te lleva a santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si tenemos, por eso dice aquí que el talento no compensa la falta de integridad. Por eso vamos a leer esta historia rapidito allí. Fíjense. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, lo derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? O sea, está ratificando Samuel diciéndole a Saúl que lo está ungiendo Dios para ponerlo por príncipe. ¿Quién puso a Saúl por príncipe de Israel? Jehová. ¿Se equivocó Jehová? ¿Será que él no sabía lo que iba a pasar? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué no se lo pondría, chico? ¿Alguien me podría explicar? ¿Ah? Es un Dios de oportunidades, soberanía, perdón. Ok. Vamos a seguir leyendo, a ver qué nos sigue diciendo esto. Luego, escucha aquí hay una instrucción, una amonestación. ¿Qué es una amonestación? ¿Ah? ¿Cómo? No. Tampoco. ¿Quién da más? Es la consecuencia de cuando se da una instrucción y no se cumple. Tampoco. Una advertencia. La amonestación es dar la instrucción para hacer algo o dejar de hacerlo. Es dar la instrucción, la información para hacer algo o dejar de hacerlo. Esa es la amonestación, porque dice en la amonestación del Señor y la disciplina. Cuando no se cumple la amonestación, viene la disciplina. Amén. ¿Prestaron atención? Sí. ¿Qué es la amonestación, hermano? Que la amonestación es dar la instrucción y señalar Lo que se quiere hacer o lo que no se debe hacer. lo que no se debe hacer. Amén. Gloria a Dios. Dice, esta es una instrucción, es una amonestación. Dice, ya te ungí, Saúl, ya eres rey delante de Dios, su gracia está sobre ti, tú tienes el poder. Luego bajarás delante de mí. Le dice, vete tú adelante, Agilá, yo me voy a quedar aquí, vete tú adelante. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrenda de paz. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí o no? ¿Quién tiene que sacrificar los holocaustos? ¿Saúl o Samuel? ¿Por qué? Porque lo dice ahí. ¿Y cuántos días tiene que esperar para hacerlo? 7 días, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Quién va a enseñar a quién? Samuel. Pero hay algunos que se sienten ungidos. No, yo estoy ungido y nadie me tiene que enseñar. Yo tengo el poder. Déjese enseñar. Déjese enseñar. Dios pone a cada quien a hacer algo. Así sea súper ungido, todos necesitamos aprender. Yo siempre oro, Señor, dame un espíritu enseñable. Entonces, dice allí, aquí está la instrucción, nunca se olvide de este versículo 8, una instrucción clarita. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, ese es Saúl, le mudó Dios su corazón. O sea que después que lo ungió, Dios transformó el corazón de este hombre, lo mudó en otro hombre. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, de aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Sobre quién? Saúl, con poder, y profetizó entre ellos, habló en lengua, dio palabras de
sabiduría. Vamos a ver qué pasó después. Dice aquí. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. ¿Qué él había ordenado? Luego bajarás delante de mí. Eso que te dije. ¿Está bien, verdad? Ok. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová, ¿qué? Te mandó. Después usted lo lee en su casa. Resulta ser que cuando era el día 7, este hombre se angustió porque veía que ya era el día 7, pero no había terminado el día 7, hasta que no sean las 12 de la noche. Él le dijo al día 7. Pero como él estaba apresurado porque venía una batalla, venía una lucha, él tenía presión por las personas. Si usted recuerda el ejemplo de ayer, él también se dejó presionar por el pueblo para no matar al rey Amalek y también agarrar las vacas, porque no, el pueblo quería para que sacrificáramos. Se dejó llevar, no tenía carácter, no tenía integridad, se dejaba por lo que decían los demás. Si yo me dejo llevar por todo lo que me digan los demás, imagínense ustedes dónde estaríamos nosotros. Yo me dejo llevar por lo que me diga mi padre. Y si lo que me dice la otra persona está conforme a lo que mi padre me está diciendo, gloria a Dios. Y si quizás yo estoy recibiendo algo en lo personal y yo recibo que eso que me está diciendo es de Dios y no lo que yo tengo, entonces recibo eso. Si es de Dios. No sé si me estoy explicando. Pero no me voy a mover porque, pastor, no, San Carlos no, porque no vamos a ahogar. No, San Carlos porque María. No, de noche no, las prostitutas no van a salir corriendo hasta nosotros. No, para allá porque el Señor me dijo que es allá. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Entonces cada quien en su coordinación tiene que tomar la iniciativa, aprender a arrancar, hacer lo que tiene que hacer conforme a lo que Dios está diciendo y hacer lo que Jehová mandó. Quitar los dioses, limpiarnos y ponernos nuevas vestiduras. Amén. Porque está un liderazgo ya base, pero hay uno que viene de camino que pronto se va a levantar. Dice aquí: mas ahora tu reino no será duradero. Ok, ya vimos este caso. Él no lo hizo así. En ese momento, ese día 7, él mismo hizo los sacrificios. Él mismo hizo holocausto. Y es cuando le dice: locamente has hecho. Porque nosotros tenemos que hacer hasta donde Dios nos dijo. Yo no soy profeta. Puedo profetizar, pero yo no soy profeta. El profeta le corresponde hacer lo que le toca hacer. Al maestro tal cosa, al servidor tal cosa. Al que tiene don de salvación, y cada quien en lo suyo, porque somos un cuerpo. Al menos que no esté el que tiene ese don en ese momento donde yo estoy, y Dios por su misericordia me puede usar a mí. Entonces tenemos que ser íntegros para que Dios nos pueda resaltar y no perder lo que Él nos dio. Fíjense, hablando de la integridad en ese Salmo 78. Ese salmo es bastante largo, pero es interesante porque ahí habla cuando Dios nos sacó de allá de Egipto y toda la vivencia que este pueblo tuvo y qué corazón tan duro tenía este pueblo. Pero ahí podemos decir que eligió a David, dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob. Cuando dice Jacob, eso es una metonimia, es un intercambio para hablar del pueblo, o sea, de Israel. Metonimia es cuando se sustituye una palabra por otra. En este caso a Jacob por Israel. Para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Aquí vemos entonces que hay una parte de capacidad humana, pero también hay una parte importante que es la integridad. Tiene que conjugarse, como lo dije antes. Aquí dice, ningún talento puede compensar la integridad. La falta de integridad, perdón. Capacidad sin integridad puede traer una tragedia, y es lo que le pasó a Saúl. Tenía capacidades, pero no había integridad, no había carácter y cayó. Perdió su reino, perdió su liderazgo, porque solamente se basó en las capacidades y no en la integridad que proviene de Dios. Amén. Aquí vemos entonces que David era un hombre íntegro, a pesar de todas las fallas que cometió. Vemos ahí que el apóstol Pablo hace referencia de todo este caso de Saúl y de David cuando dice,
Luego pidieron rey y Dios les dio ¿a quién? A Saúl. Vuelvo a preguntar, ¿Dios se equivocó? Dios lo permitió para que aprendamos este ejemplo. Lo permitió para que nosotros podamos ahora meditar en nuestras vidas particulares y preguntarnos, ¿soy íntegro? ¿Realmente con lo que Dios me ha dado soy íntegro? Aquel hombre que tenía un solo talento no fue íntegro. A pesar que escondió el talento, él no fue íntegro. Se escudó, se autojustificó, y a Dios no le gusta que nos autojustifiquemos. Él prefiere que confesemos de una vez, y Él entonces nos va a ayudar. Porque si Él en el mismo momento dice, Señor, yo me siento discapacitado, yo siento que no lo puedo hacer, yo te digo, hazlo porque yo te lo estoy dando. Cuando lo confesamos, ¿por qué a Moisés no le hizo lo mismo que los talentos? Porque Moisés ahí mismo le confesó, Señor, soy tartamudo, soy tardo para hablar, no importa, yo voy a hablar por ti, o sea, no vamos a hablar por ti, perdón. Lo perdonó y lo dejó en su liderazgo porque confesó. Cuando confesamos, igual que Nehemías confesó, le da el llamado y dice, Señor, es que soy niño, no diga que eres niño. Y lo dejó como líder, le dejó. Pero ¿por qué a Saúl no? Porque no confesó. Porque cuando fue, ayer lo pudimos leer, cuando fue Samuel a decirle, no, yo hice como tú me mandaste. ¿Recuerda eso? No podemos engañar a Dios. Cuando usted reciba algo y usted sienta que no está capacitado, pero es Dios quien se lo está dando, usted dice, Señor, yo siento que no puedo, pero si es tuyo, Padre, ayúdame. Y Él nos va a ayudar. Pero si no lo hacemos, si ya desde el principio de nuestra mente, no, Señor, en tu mente, pero lo agarras, no, y te comprometes, sí, yo lo voy a hacer. Como la parábola de los hijos, que el Señor tenía una viña, y le dice, hijo, vamos a la viña para que me ayude. Sí, papá, yo voy contigo. Y al otro hijo le dice, ven, hijo, para que me acompañe. No, papá, yo no quiero ir para allá. Y resulta que el que dijo no, fue el que fue, y el que dijo sí, no fue. ¿Cuál de los dos fue obediente? El que dijo que no. Y así hay muchos en los liderazgos. Dicen que sí, y a la final es un no, porque no se ven los resultados. Y Dios quiere prestar atención, obediencia e integridad. Por eso al pasar estos 9 días, algo va a pasar. Yo no sé qué, pero algo va a pasar. Dios dice, hay un liderazgo base, pero viene uno que se está levantando y estoy preparando. Hay algunos David que estoy levantando, Nehemías que estoy levantando, Débora que estoy levantando. Y yo me estoy disponiendo para ayudar a todas esas personas para arrasar con San Francisco, Maracaibo y hasta último de la tierra. Sigue diciendo aquí. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Por 40 años estuvo reinando, pero ya no tenía el respaldo de Dios. O sea que hay algunos liderazgos que pueden tener tiempo, pero no tienen el respaldo de Dios necesariamente. Quitado les levantó por rey ¿a quién? A David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahí es donde yo quería llegar. Leímos en Génesis capítulo 9, versículo 6, que el hombre que matara a otro hombre derramaría de su sangre. Pues Dios permitió que David hiciera todo eso porque el Señor quería que David exterminara a todos los amorreos, jebuseos, eteos y todo lo que termine en eo, porque eran pecaminosos. Lo que dejó de hacer Saúl, quería que David lo terminara y por eso permitió que lo hiciese. Ahora alguien le podrá decir a Dios ¿qué hará y cómo lo hará? No, Él hace como Él quiere. Porque yo no me voy a poner a pelear con el Señor, pero si en Génesis dice que no deben derramar. Problema tuyo, Marcelo. Yo hice los cielos y la tierra. Hago como yo quiero. Vaya conmigo a Jueces ahora. Rapidito. Capítulo 14 de Jueces. Gloria a Dios. ¿Alguien está aquí? ¿Hay algún cristiano aquí? ¿Hay algún líder aquí? Gloria a Dios. Dame si consigo el pasaje bíblico. Ok. Capítulo 14 dice aquí. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo,
yo he visto indignar una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. ¿Usted sabe quiénes son los filisteos? Enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Y Dios había levantado a Sansón, su llamado era para eliminar a los filisteos. ¿Me está escuchando? Quiero que le estoy dando la amonestación. Preste atención. Él le dice a Soa, creo que se llama el papá, no me acuerdo ahorita el nombre, después lo busca allí. Y la madre, mire, le va a dar esto, no va a tomar sidra, nada con fermentado va a poder tomar. El nazareno, que las levegas les crezcan largas, porque de allí vendrá el poder. ¿De ahí venía el poder? Ah, cuidado pues. El poder viene de Dios. Ese era el pacto. Ese es el contexto. Y este hombre, con ese llamado que iba a eliminar a todos los filisteos, quiere una filistea. Y así hay unos cristianos que andan buscando filisteas por ahí. Y egipcias también. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en ti una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Imagínate lo que pensarían los padres. Se volvió loco Wilfrido. Este hombre no sabe el llamado, que desde pequeño le estamos diciendo que es apartado para Jehová, que es nazareo, que tiene que servirle a Dios, que ese poder que tiene es para eliminar a los filisteos, y se va a casar con una filistea. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos israelitas. Así le decimos a veces a algunos hermanos muchachones por allí, en todo nuestro pueblo del remanente fiel, para que vayas tú a tomar mujer de las filisteas incircuncisas, porque la mujer no puede ser circuncisa. Y Sansón respondió a su padre: escuchen, tómame esta mujer, porque ella me agrada. ¿Estaba claro el llamado de este hombre? Nadita, pero nadita. Lo que lo estaba, a él, ¿era íntegro este hombre? A él lo que lo estaba, ¿qué era lo que lo estaba guiando? Las hormonas. Las hormonas podían más que el llamado. Y así hay algunos que se dejan llamar por las hormonas y las emociones que por el llamado. Pero aquí no hay de eso, ¿verdad? Pero fíjense esta parte que es bien interesante. Más su padre y su madre no sabían que esto venía de quién. Apostasía. Si esto venía de Jehová, dice aquí, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban Israel. Yo quiero que vayan conmigo un momentico, si no me equivoco, creo que es de Deuteronomio capítulo 7. Creo, no estoy seguro. Sí. ¿Lo tiene ahí? Deuteronomio 7, versículo 2. Dice: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti. Algunas Jebuseo, el versículo 1 habla de esa nación. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado. Las destruirás de todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no te emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarás a tu hijo de pos de mí, y servirás a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Bueno, esta es otra cosa. Pero ¿qué está diciendo allí? Que no se emparentara con otros que no fueran de su propio pueblo. Pues aquí Dios hizo una excepción. ¿Por qué? Porque Él hace como Dios quiere. Pero yo no puedo hacer de esto una doctrina. Pero ¿por qué yo te digo esto que pareciera inverosímil? Porque tenemos que estar atentos a ver si viene de Dios o no viene de Dios. Tenemos que conocer toda la palabra de Dios para saber si viene de Dios o no viene de Dios. Por eso el líder debe leer toda la palabra, escudriñar todas las escrituras, porque usted sabe que allí va a conseguir vida eterna. Es allí donde vamos a saber la integridad y los planes de Dios. Fíjense que Dios quería que eso sucediera, de que Sansón se emparentara con esta mujer, para luego quizás, a través de Sansón, instruirle y poder atacar al enemigo. Pero eso no fue así, como usted sabe la historia. Por eso dice aquí: varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo hice.
lo que yo quiero, pero Sansón fue un hombre con un corazón conforme al de Dios. Si hubiese hecho lo que Dios hizo después de casarse con la filistea e incumpliendo con ese mandamiento que leímos en Deuteronomio 7, ¿sería un hombre conforme al corazón de Dios? Sí, porque iba a hacer lo que Dios quería, porque es el mismo principio. Si vas a derramar sangre de alguien, de un hombre y otro hombre, y tienes que derramarla, David la incumplió, si lo vamos literalmente. ¿Pero por qué era conforme al corazón de Dios? Porque Dios quería que David exterminara a todos los amalecitas, jebuseos y eteos. Era algo específico y puntual. Como quiere Dios algo específico y puntual con nosotros en este tiempo, en el remanente fiel, somos reformadores de todos esos pensamientos religiosos que vienen de hace 100 años para acá. Y ciertamente nos van a ver como que estamos saliendo fuera del contexto, pero no estamos fuera del contexto, estamos dentro del contexto bíblico. Somos cristianos de una raza inmortal. Sin salirnos de aquí, de la Escritura, ¿ven? La integridad viene de aquí, de la palabra. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Esto lo está diciendo David, el hombre que mandó a matar a Usías. ¿Cómo él podía decir que era un hombre que tenía las manos limpias? Porque él siempre iba a buscar a Dios y Dios limpiaba su corazón. Cada vez que David hacía algo decía, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Tú nunca puedes dejar de hacer esa oración, porque todos los días te viene un mal pensamiento, todos los días ves algo que no tienes que mirar, todos los días hablas algo que no tienes que hablar, y todos los días tienes que decirle, Señor, limpia mi corazón y crea un espíritu recto dentro de mí. Quiero tener un corazón conforme al tuyo, papá. Eso le corresponde al líder, hacerlo consigo mismo y enseñarlo. ¿Quién adiestra mis manos para la batalla? ¿Qué significa eso? Que era diestro en la batalla. Fíjense esto, parece ilógico. El mismo Dios lo adiestra para la batalla, porque era lo que Dios quería para David en ese tiempo. No sé si me está siguiendo. Hay cosas que Dios te va a mandar a hacer a ti específicamente, que a los ojos de otros, por ejemplo, cuando yo dije esto del evangelismo nocturno por primera vez, me vieron como loco. Y cuando fui allá ahora a David y le digo al pastor, él peló los ojos como, ya te sabes como quién. Está prestando atención. Pero después que él peló los ojos me dijo, pero eso es lo que Dios te ha mandado a hacer a ti. Lo discernió en el espíritu. Y los ojos se le bajaban, ya no eran como los de Puki. ¿Sí me explico? Aquellos que vieron al principio eso, todavía nos siguen viendo como locos. Algunas hermanitas por ahí les dicen. Por supuesto, no van a decir loco porque son muy pocos los que salen en las noches a predicar. Son muy pocas iglesias. Conozco una sola que lo hace, para nada. Creo que tienen ahorita tiempo que no lo hacen. Pero ellos siempre han entrado hasta discotecas para hacerlo. Tienen ese llamado. Nosotros también. O sea, usted, Dios no va a pedir cosas porque yo le estoy pidiendo por herencia a las naciones. Y eso es ambición santa, para que venga pronto nuestro Señor y nos vayamos todos con Él. Si no han satanizado la palabra ambición. La palabra ambición no aparece en la Escritura, codicia que es otra cosa. Cuando tenemos ambición santa, significa, en el Salmo 2 ustedes lo pueden ver, pídeme por herencia a las naciones. ¿O no lo dice? Eso lo dice primeramente para nuestro Señor Jesús. Pero ¿quién está en mí? Jesús. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros. Pues tenemos que desear las naciones. Y no con esto que queremos ir a los 5 continentes, no, que podamos abarcar por lo menos San Francisco, Maracaibo, ahí donde vamos, a San Carlos. Tenemos que anhelar en grande. Yo anhelo en grande para mi Señor. Anhelo ver su gloria en las calles. A los jóvenes predicando, que trastornen, que pueden decir, ya viene lo que trastorna. Que nos digan, loco, ya viene esa gente que evangeliza, hacen teatro, nos hacen reír, nos hacen llorar y le dan paz en nuestros corazones. Allá viene la ola azul, el tiempo de victoria. ¡Santo es el Señor! ¡Es su nombre! Suelta mi espíritu, Señor, porque me da fuerza para seguir adelante. Dice el versículo 18, entonces uno de los criados respondió diciendo,
He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente, y vigoroso, y hombre de guerra. Fíjense usted, sabe tocar como Jesús, y es valiente como Jesús, y vigoroso como Jesús, hombre de guerra, no sé, prudente en su palabra como Jesús, y hermoso, bueno, eso no sé, eso dice la hermana, y Jehová está con él. ¿Vieron las características de este muchacho? Ahora las hermanas van a empezar a hablar por un hombre así. Pero vemos que este hombre con todas estas características tenía habilidades, sabía tocar, era valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Pero eso no era lo más importante, sino que Jehová estaba con él. Era íntegro en todo lo que hacía. Y no porque era santo, santo lo hacía el Señor porque Él siempre lo buscaba. No sé si me estaba siguiendo. Esto para que no venga ninguna condenación a tu vida. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mi mano delante de su vista, quien adiestra mi mano para la batalla. Eso ya lo vimos. Y esto ya terminando dice, las personas con carácter son sinceras con ellas mismas y con los demás, como hizo mi hermano Giancarlo. Eso es tener carácter, aún teniendo temor quizás, pero lo dice. Eso es carácter. El carácter de que es gritón. Ya lo vas a hacer así porque a mí me da horror y yo. Eso no es carácter. Eso es algún complejo de inferioridad y quiere taparlo con eso. La capacidad, pero con los demás, y no prometen más de lo que pueden hacer, sino que son sinceros y dicen, Señor, soy tartamudo, no me vayas a mandar mi hijo, tranquilo, yo sé que eres tartamudo, tardo para eso, pero yo lo voy a hacer contigo, hijo. ¿Sí? La capacidad y la integridad son necesarias, tienen que estar unidas para ser un líder que Dios puede bendecir y usar. Esta frase me gustó. La capacidad y la integridad son necesarias para ser el líder que Dios puede bendecir y usar. Porque mucha gente se queda en el hacer, pero no es tan importante el hacer, lo importante es el ser. Porque si yo soy en Cristo Jesús, hechura de Él, voy a hacer sus obras y Él me va a bendecir. Es hacer. Yo recuerdo que cuando estaba en los multiniveles, yo recuerdo que había una frase que usaba, yo lo usaba así para hablar con las personas. Muchos quieren hacer para tener. Hacer para tener, trabajar, hacer una serie de cosas para subir los escalones y tener. Pero no. En los multiniveles enseña que hay que ser, hacer y tener. Ser, hacer y tener. Ser, hacer y tener. ¿Lo puedes hacer conmigo? Ser, hacer y tener. Aleluya. Tenemos que ser como Cristo, amén. Buscar que ese carácter se forme en nosotros. No importa cuán talentosos seamos. No importa que usted sepa mucho de teatro, que usted sepa cantar mucho, que tenga el bimemol y bimemol. Pero si no hay integridad, que quiere decir santidad, ser intachable, nada somos. Si no nos mantenemos limpios de manos y puros de corazón. Fíjense, si no nos mantenemos limpios de manos y puros de corazón. Salmo 24:4. Si no andamos así, no podemos glorificar al Señor. ¿Y cómo podemos lograr eso? Entrando siempre a la presencia del Señor y pidiéndole perdón. Porque en cada momento y cada instante de nuestros días, algo hacemos que no le agrada al Señor. Cuando el hombre se apoya en su propia prudencia y comienza a creer que es un santurrón y que no comete ningún error durante el día, ya anda mal, porque no tiene su corazón limpio ni sus manos, porque todos los días tenemos que entrar en su presencia y echarnos un rocío de su sangre, llorar delante de su presencia, levantarnos y seguir haciendo sus obras. Estos son los pasos hacia la decadencia, y estos sí son los últimos versículos, los pasos hacia la decadencia. Aquí tenemos que estar pendientes todos nosotros para no caer en la decadencia. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Si tenemos comunión con Él, siempre tenemos que estar en su presencia. Hablando verdad y no mentirnos entre nosotros mismos, ni murmurar, ni escarnecer. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Hay alguien en este lugar que peque? ¿No somos mentirosos entonces? ¿Vamos bien? ¿Hay alguien que pegue aquí en este lugar? Los que peguen, alguien que pegue, levanten la mano los que pecan. Vamos bien entonces. Porque si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto le pasó a Saúl. Saúl dijo, no, yo lo hice como tú dijiste. O sea, ¿quién estaba siendo mentiroso? A Samuel. Estaba siendo mentiroso a Dios. Comenzamos mintiéndole a los demás. Eso tiene que ver con el versículo 6, que lo acabamos de leer. Si decimos que andamos en tinieblas, mentimos. Continuamos mintiéndonos a nosotros mismos. A veces nos autojustificamos. Es que yo tengo la razón, porque fulanito es así, se lo merece. Es que... Y nos mentimos a nosotros mismos para creernos la mentira a nosotros mismos y hacer lo que queremos hacer. Y por último, eso está en el versículo 8, del que acabamos de leer. Y por último, terminamos mintiéndole a Dios. Se empieza el proceso. Comienza a mentirle a tu hermano. Después te comienzas a mentir a ti mismo. Te crees la mentira y mientes a Dios. Y eso le pasó a Saúl. Eso es caer en decadencia espiritual. Por eso es que cuando alguien me dice una mentira, se lo digo de frente rapidito, lo hago para atrás, mira, dijiste esto, esto y esto. No sé, bueno, te lo digo porque te amo. Porque si me estás mintiendo ya a mí, y tú ibas a hacer algo para Dios, y me mentiste a mí, puedes caer entonces después a mentirle a Dios. No sé si me estoy explicando. Eso es peligroso. Cuando usted ocurra eso, usted en el amor se lo tiene que decir a las personas. La decadencia empieza con la hipocresía, sigue con la deshonestidad y termina en apostasía. ¿Qué es apostasía? Desviarse de la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no debemos hacer nada de esto? Por lo que dice Jeremías 16:17. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, todos, en la universidad, en el liceo, en el baño de la universidad, en el patio, en el colegio, en el trabajo, en el bus, en el carrito, en el mercado, cuando compras la comida. Él en sus ojos están todos los caminos. Si te metes un paquete de harina pan, no tienes que meterlo en todas partes. Si te coleas ahí y eres el vivito, allí también nos está viendo el Señor. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos, dice Jehová. Gloria a Dios. Esto es un resumen, iglesia, de este taller de integridad. Recuerden que es una secuencia, son 21 puntos que voy a tratar luego con cada uno de los líderes que van a estar de los altares familiares, de los diáconos que estamos preparando algo con los diáconos, la diaconisa. Esto va a estar más sustancial ahora, porque eso va a durar más o menos como 4 meses aproximadamente, porque Dios me dijo, hijo, forma líderes. No quiero que pase como Josué. Josué no formó líderes y por eso hubo 300, 400 años de oscuridad en Israel. Se levantaban jueces ahí, efímeros, subía y bajaba, como escuchamos la prédica de nuestro hermano Miguel. Póngase sobre sus pies. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor.
mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre, a mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Prueba, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Tú no estás para entender, porque yo estás para obedecer tu amor a cada instante. No estás para entender, sino para obedecer. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Le vas a decir al Señor si nace en tu corazón: Señor, yo no estoy para entender, yo estoy para obedecer. Si quieren hacerlo en el Espíritu, ahora sí repítelo en voz alta, que lo oiga hasta Satanás y sepa que tú eres un cielo.